Y como cada lunes, la columna con nuestro profesor docente, conversando un poco de haciendo este análisis sociopolítico, ¿no? De lo que va sucediendo en el mundo y también aquí en la Argentina. Y es por eso que le damos la bienvenida a la columna de análisis a nuestro profe Eduardo Dalmazo. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido, buen lunes para usted. Buen día, Bruno, buen día a la audiencia. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por estos lados con mucho frío, muy fresquito. Y acá también, pero no tanto como allá seguramente. Sí, acá se hace notar la baja temperatura. Lo que seguramente ha marcado una alta temperatura fue lo que sucedió en las elecciones ayer en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros recién aquí en el repaso de lo que sucedió, más allá de hablar de números y todo lo que ha tenido que ver justamente con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hay un dato que se desprende que me parece quizás el más importante y al cual me gustaría poder profundizarlo un poco más, y que tiene que ver con la baja y la escasa participación justamente de los electores en la ciudad de Buenos Aires en estas elecciones, que quizás me animo a decir se pueda trasladar a las próximas elecciones y ni hablar de lo que va a suceder en el mes de octubre, ¿no? En esto quería preguntarle, en este descenso abrupto, porque es mucha la diferencia de las personas que fueron a votar con elecciones anteriores, quería preguntarle a usted, profe, para arrancar a conversar esto, ¿cuál considera usted que son las principales causas de la baja participación electoral en estos últimos procesos democráticos? Bueno, en realidad el gran tema a destacar es el que vos estás destacando. La ausencia de votantes, casi el 50% prácticamente. ¿Qué habla esto? Habla de la desazón de nosotros los ciudadanos, de la falta de creencia en los partidos políticos y sus representantes, y han ido a votar aquellos que están jugados de alguna manera más definidos que el resto. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad participativa, el ciudadano de Buenos Aires es un ciudadano que vota normalmente, y esta vez no lo ha hecho. Esto significa la desazón que existe en la sociedad. Esa desazón se traslada a no ir a poner el voto, no hacer el esfuerzo de poner el voto, porque no sabe por quién votar. Claro. No confía. En esto, profe, ¿cuál es el papel que juega el liderazgo político actual, ¿no? En este desencanto de la ciudadanía con la democracia y las elecciones? Bueno, acá hay algunas cosas interesantes de tu pregunta. En primer lugar, está claro que Milei tiene un núcleo que lidera y que están decididos a seguirlo más allá de lo que pueda pasar con sus políticas concretas y más allá de su falta de respeto institucional y a la gente, como el tema del odio a los periodistas, que me parece que es un atentado contra la democracia. Pero bueno, ese atentado contra la democracia y otros muchos que podríamos relatar, no afecta a un núcleo duro que está dispuesto a romper con todo. Ese romper con todo significa el hartazgo, que le hemos hablado con vos, de todo lo que venía precediendo en este proceso político argentino. En otro caso que cabe destacar es cómo la confusión, la falta de claridad, en este caso por el liderazgo de Macri, hace que la gente le pierda el apoyo, porque no sabe a dónde va, porque no tiene claro cuáles son los elementos que lo hacen oponerse a Milei y cuáles son los elementos, en definitiva, que termina apoyando en todas las instancias más críticas al propio Milei. Claro. Esa actitud en el liderazgo debilita el seguimiento. La gente dice, ¿a dónde va? Yo no sé dónde va. En tercer lugar, digamos, él propicia, en definitiva, un manejo del PRO que conduce a que su candidata preferida termine pasándose a las filas de Milei o de Libertad Avanza. Sí. Entonces ahí hay una desarticulación del liderazgo muy fuerte. Esto es como decirte, yo confío en vos, te apoyo, y después cuando vos llegás, te vas al otro bando. ¿A quién pone en jaque eso? Al líder, en este caso a Macri. Claro. Aparte de los ataques del ex, digamos, intendente, gobernador de Buenos Aires, ¿no? Que fueron virulentas contra el actual Macri, contra la actual autoridad, contra Jorge Macri, también oraran la posición de este líder. Le va a ser muy difícil reponerse.
Quizás lo haga porque yo me he dado cuenta que es un luchador. Me di cuenta cuando perdió las elecciones y salió a recorrer el país y llegó a sacar el 40% de los votos. Pero hoy la posición es mucho más débil porque el mensaje de cambio, cualquiera sea el costo, lo lleva Milei. Cualquiera sea el costo. Profe, en esto piensa que, retomando un poco esto que acaba de mencionar, ¿no? Porque evidentemente se notó, ¿no? Esta agresividad, esta cuestión de no solamente ser agresivo con el adversario, sino ser agresivo con el periodismo, ser agresivo con cualquiera que mínimamente sea disidente de las ideas que impulsan. ¿Hay alguna manera de retroceder en esto? ¿En algún momento esto se va a volver una elección de la cual no sea una constante violencia, carpetazos y distintas agresiones que traten de doblegar al otro simplemente con la idea de poder ganarle? ¿En algún momento vamos a poder retroceder a eso? Mira, Bruno, estuve estudiando lo que pasa con este tipo de líderes, no solamente acá. El estilo, la forma, es una característica de la derecha hoy. Es una característica de atropellar, de faltar el respeto, de avanzar como sea, y eso le da cierto espacio, que en Argentina le dio un espacio grande, por la orfandad del resto de las facciones políticas. No así en otros lados. Sí le dio en Estados Unidos, pero ya en Estados Unidos la cantidad de movilizaciones que hay es impresionante en contra de la política de Trump, y no sé cómo le va a ir. No voy a vaticinar, pero no sé cómo le va a ir. Pero en el caso de Europa, no pudieron hacerse el espacio que quería. Pero la estrategia es esa. Casi cuando uno lo escucha a Milei y escucha a los líderes de derecha, de europeo, Trump, es lo mismo. Es un estilo, es una forma de avanzar sin respetar cánones mínimos de la vida institucional. O sea, ellos ponen en tela de juicio las instituciones. Y ante el desconcierto de la gente por la crisis, distintos matices que vivimos, tienen su plafón para avanzar. Y ahí los líderes que erran el camino, que no saben elegir los sucesores o apoyar correctamente, terminan mal, como termina en este momento Macri, lo cual no quiere decir que no resurja, pero que le va a ser muy difícil, no tengo duda. Fíjense el caso del radicalismo, desapareció. El radicalismo sobrevivía en Buenos Aires, al menos, en base a Juntos por el Cambio. Claro. Cuando desaparece Juntos por el Cambio, prácticamente se transforma en un partidito, por lo menos en algunas zonas, salvo en algunas provincias donde siguen conservando una adhesión, pero que no es un radicalismo genuino, es un radicalismo, diría, provincial, de características populares conservadoras. Es el radicalismo que sobrevive. Entonces hay todo un cambio. Hay, digamos, mucha gente que no ha votado o que está observando se desespera por los resultados de Buenos Aires. Pero Buenos Aires siempre ha sido muy particular. Así que tampoco es un indicador del conjunto del país, salvo lo que vos señalaste al principio, que es la ausencia de gente votando. Casi 50% sin ir a votar. Nunca había sucedido ese nivel. Eso sí podemos decir, habla de la desazón, la desconfianza y la falta de liderazgo que tenemos en este país. Profe, teniendo en cuenta justamente esto, ¿no? Recién menciona esto, hay una falta de liderazgo, una falta de representación a los verdaderos problemas que tienen los argentinos, hay un desencanto, pero ¿qué impacto tiene también la desinformación, el uso de las redes sociales en la formación de una ciudadanía políticamente que está apática? Bueno, pero las redes sociales, en definitiva, están mostrando que la desazón no la cubren, en todo caso la exacerban, ¿no? El ausentismo en las elecciones muestra que las redes sociales no son convocantes en sí mismas, en todo caso pueden ser destructivas. Entonces es un tema de reflexión, la gente reflexiona, la gente aprende, nos lleva más tiempo, menos tiempo,
nos cuesta mucho aprender, pero en definitiva esos son aprendizajes. Toda la gente que le interesa el futuro de sus hijos, no voy a hablar la propia, está pensando por qué un 50% no fue a votar y qué hubiera hecho yo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Con líderes donde están especulando, si van con la Libertad Avanza, si van con el PRO, si van con y donde el pensamiento genuino de lo que requiere su país, su provincia, su ciudad, no aparece, por supuesto que terminan destrozados como líderes, a lo sumo llegan a alguna función, pero el liderazgo no va a existir, porque eso es lo que queda claro, cómo especulan, voy con la Libertad Avanza, no voy con la Libertad Avanza, pero la gente no es idiota, salvo el seguidor absolutamente fanático, el resto dice quién es este o quién es esta. Esto es un drama. Sí, sí. De hecho, dan cuenta de que había una gran desinformación. Se pensaba que se estaba votando y se estaba eligiendo jefe de gobierno, ¿no? Entre tanta desinformación que circulaba, hasta último momento muchas personas no sabían muy bien qué es lo que se estaba eligiendo. Ahora, profe, yo pregunto qué... Bueno, perdóname que te corté. Y ahí viene el tema de la confusión porque se transformó en nacional, claro, la disputa, y hubo falta de claridad en la comunicación de todos los partidos. Exacto. Entonces ahí hay un error de concepción que está ligado a lo que hablábamos recién, cómo se mezcla todo. Ahora, profe, ¿qué estrategias concretas se pueden llegar a implementar para fomentar una mayor participación? ¿Hay posibilidades de poder retomar una cierta confianza en los electores a acercarse nuevamente a votar? Yo estoy convencido, como dije recién, que cuando alguien le habla con claridad a la gente, cuando alguien con significado político y moral, ¿no? Alguien que tenga algún peso o logre algún peso, y hable de ideas concretas, y tenga autoridad moral, y hable no disputando la jerga del presidente o de sus acólitos, sino que hable con serenidad, que hable planteando cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos, por qué se oponen a este gobierno, más allá que hay cosas que lo harían, pero lo harían diferente, y que lo puedan explicar y tienen que sacrificarse en el sentido de trasladar esa comunicación a todo el país. En algunos lados tendrá más efecto, en otros lados tendrá menos efecto. Pero si ese señor o esa señora es una especuladora, como yo te decía, ¿con quién voy? ¿Con quién lo voy? ¿Cómo llego? ¿Cómo no llego? La gente, por más que diga lo correcto, no le va a creer. Claro. Porque ese es el desgaste que tiene la sociedad argentina. No creerle más a políticos que especulan con palabras bonitas, pero en definitiva lo único que le ha importado es su propia situación personal. Y la gente, eso, la mayoría, estoy hablando, está harta. Hay una apatía generalizada y evidentemente se tradujo este domingo. Yo vuelvo a retomar un poco esta cuestión de la cuestión obligatoria, ¿no? Porque también es un pesar para esa persona que ve un domingo interrumpido sus tareas o sus cuestiones habituales de un domingo, de descanso, de compartir en familia, etcétera, etcétera. Bueno, dedicarle unas horas a ir a votar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, el voto obligatorio, ¿puede ser una solución viable o es más bien un parche superficial a este problema que hay de fondo? No, cuando estamos entusiasmados, cuando el ciudadano está entusiasmado, ha ido siempre a votar. Aún en momentos que ya veníamos mal, ha ido a votar. No te digo que lo que iba en la década del 80, o principios del 90, pero un 75, un 76, un 74, un 77%. La gente no ha ido a votar porque no le importa, pero cuando yo digo no le importa en términos de quiénes los están representando. ¿Para qué voy a votar? Si no creo en ninguno, sería la frase común que uno podría encontrar casi con seguridad. Correcto.
Correcto. Una situación que en lo personal a mí me parece preocupante, no solo por el hecho de la baja participación, sino qué va a pasar, ¿no? ¿Quiénes, aquellos que están detrás de las ingenierías sociales, cómo toman estos números, ¿no? Porque evidentemente se pueden aprovechar de esta apatía, de esta desconexión de la ciudadanía con la idea democrática de elegir a alguien. A mí me surge el temor de, bueno, ¿qué puede llegar a suceder con aquellas cabezas que piensan que pueden sacar una ventaja, ¿no?, de esta apatía? ¿Cómo lo mira usted, profe, a eso? Yo lo miro que si sigue así tan difuso y tan oportunista la dirigencia política, el único que va a ganar es Milei. Porque si hay algo que tenés claro es que Milei tiene una mirada y una forma de actuar en el cual no se le puede decir que es incoherente. Claro. Se le puede decir que no estás de acuerdo, se le puede decir que atropella las instituciones, se le puede decir que miente respecto a lo que dice y lo que hace, pero siempre dentro de una línea de mentira y de forma de no respetar las instituciones. Eso le da mucha fuerza porque le da credibilidad. En cambio, el resto no tiene credibilidad. Ese es el drama. Evidentemente, hoy la credibilidad es el capital más grande, ¿no?, que puede llegar a existir de cara a pensar una elección. Profe, agradecido como siempre de poder tomarnos estos minutos, de poder reflexionar y de poder pensar. En lo personal me parecía que era un tema interesante para poder conversar y le agradecemos el tiempo de poder dedicarnos estos minutos y conversarlo. Muchísimas gracias, Bruno. Fue un placer como siempre y el tema del liderazgo en la Argentina es un tema muy importante. Te mando un abrazo y saludo a la audiencia. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmazo en nuestra columna de análisis sociopolítico, teniendo en cuenta justamente esto, ¿no?, lo que sucedió en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros dándole una vueltita de rosca, mirándolo de otra manera, entendiendo esto, ¿no?, esta baja que sin dudas para mí es lo más importante, más allá, vuelvo a insistir, de que tanto de un lado como del otro celebren la victoria o celebren la desaparición quizás de un partido como lo es el PRO y la gran derrota que tiene Mauricio Macri. Todas esas cuestiones me parece que quedan quizás un poquito relegadas, entendiendo que lo más importante es esto, ¿no?, la apatía, las ganas de no ir a votar, las